Dicen que en el corazón del desierto, entre dos ríos que parecían espejos del cielo, nació una ciudad destinada a la eternidad. Su nombre, pronunciado en la bruma de los siglos, aún parece resonar con un eco antiguo: Babilonia. Allí, donde el Tigris y el Éufrates se abrazaban en la vastedad de la tierra, los hombres comenzaron a soñar con el orden, con la permanencia, con la gloria. Mucho antes de que se alzaran los muros dorados, antes de que los templos tocaran el sol, hubo tan solo barro, agua y deseo. Los primeros habitantes moldearon ladrillos con la arcilla del río, y en ellos grabaron signos que hablaban de dioses, de comercio y de lluvia. Así, en los llanos fértiles de Mesopotamia, la humanidad aprendió a escribir, a sembrar y a construir. Los días transcurrían lentos, marcados por las crecidas del río y el rumor de los vientos cálidos. Cada amanecer traía la promesa de un nuevo ciclo, y cada noche el silencio profundo del desierto recordaba que el tiempo era infinito. La vida se tejía entre canales y terrazas, donde los hombres observaban las estrellas y buscaban en ellas el lenguaje de los dioses. Decían que el firmamento era una tablilla sagrada, y que cada constelación era un mensaje divino. En ese diálogo silencioso con el cielo, los babilonios encontraron el principio de su sabiduría. El río era padre y madre, creador y destructor, dador de cosechas y portador de muerte. En su corriente nacía la abundancia, pero también el temor. Los templos de barro y piedra se alzaban en su honor, cubiertos de inscripciones que invocaban la protección de los dioses antiguos. Cada ladrillo parecía contener un fragmento del alma humana. La ciudad crecía lentamente, como si respirara con el ritmo de la tierra misma. Y en el centro de aquel mundo de arcilla, una torre comenzó a elevarse. No era aún la famosa Torre de Babel, sino su sueño primigenio. Un sigurat humilde, levantado para acercarse a las estrellas. Allí, los sacerdotes observaban el cielo con ojos cansados y plumas en las manos. Creían que, al escribir sobre tablillas húmedas, capturaban las palabras del universo. Entre ellos y los dioses existía una distancia sagrada, pero también una comunión profunda. La religión era la raíz de todo gesto humano, el origen de toda esperanza. Babilonia nació de ese equilibrio, la fe en lo invisible y la necesidad de lo tangible. En las noches sin luna, el viento recorría las calles de adobe con un suspiro largo, como si el pasado hablara al oído del futuro. Y así, bajo un cielo inmenso, los primeros reyes fueron apareciendo. No eran aún los grandes monarcas que dominarían Mesopotamia, sino líderes tribales, guardianes del agua y del grano. Su poder se medía por la cantidad de canales que podían abrir, por la capacidad de mantener viva la tierra. Con el tiempo, los asentamientos dispersos comenzaron a unirse, formando un tejido de aldeas que compartían lengua, costumbres y dioses. Los nombres de esas aldeas se perdieron con la arena, pero su espíritu dio origen a una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo. El sonido del martillo y del cincel se mezclaba con los cánticos al amanecer. La ciudad, aún pequeña, se expandía hacia el horizonte como un espejismo que se negaba a desaparecer. Las tablillas contaban historias de reyes justos y de aguas rebeldes, de mujeres que tejían bajo la sombra de los templos y de niños que aprendían a leer el destino en las estrellas. Todo en Babilonia tenía un ritmo, un pulso que recordaba el fluir del río. Y en ese fluir, el hombre comprendió que su destino estaba ligado al tiempo. Los sabios decían que los dioses habían moldeado a la humanidad con el mismo barro que usaban para construir los muros. Por eso, cuando las lluvias caían, los hombres miraban el lodo con respeto, como si en él se reflejara su propia fragilidad. El barro era vida, pero también advertencia. De él nacía la ciudad, y en él podía hundirse de nuevo. Así comenzó la historia de Babilonia, entre la fe y la fragilidad, entre la grandeza y el polvo. Cada ladrillo era una oración, cada muralla un intento de eternidad. Los sacerdotes escribían en silencio, mientras el humo del incienso ascendía hacia las alturas. El sonido de las campanas de bronce marcaba los ciclos del día, y cuando el sol se ocultaba, la ciudad quedaba bañada por un resplandor dorado que parecía emanar de sus propios muros. Era como si la tierra misma recordara su origen divino. Los viajeros que llegaban desde el oeste hablaban de una urbe resplandeciente, donde la sabiduría florecía junto al comercio. Traían noticias de Sumer, de Akkad y de otras tierras que compartían el mismo destino, el de buscar orden en el caos. En ese intercambio nació la verdadera grandeza de Babilonia. No era solo una ciudad, sino un punto de encuentro, una unión de caminos y creencias. Los mercados se llenaban de lenguas distintas, de rostros extraños, de objetos venidos de lugares lejanos. El mundo parecía girar en torno a esa pequeña joya de barro. Los ancianos contaban que Babilonia no fue construida solo por manos humanas, sino guiada por el soplo de los dioses. Y cada generación añadía una capa nueva de fe sobre las ruinas de la anterior.
Así los siglos pasaban lentos pero constantes, como un canto que nunca terminaba. Los muros crecían, los templos se elevaban, y el eco del martillo era el latido mismo de la historia. Las tablillas multiplicaban las palabras, y las palabras se volvían memoria. La escritura se convirtió en el hilo que unía el pasado con el presente. Y en ese hilo, los hombres encontraron su identidad. Dicen que el amanecer sobre el Éufrates tenía un brillo distinto, un tono dorado que solo se veía en esas tierras. Tal vez era el reflejo de la ambición humana o la bendición de los dioses. Pero lo cierto es que Babilonia nació para ser recordada. Y su recuerdo, como el eco de un canto antiguo, aún flota entre las arenas. A veces, cuando el viento sopla desde el este, parece traer consigo ese susurro milenario. El susurro de una ciudad que aún no dormía, pero ya soñaba con la eternidad, porque todo lo que comenzó entre los ríos terminaría por tocar el cielo. Y así, en el silencio del desierto, Babilonia respiró por primera vez. Un respiro que aún hoy, entre las sombras de la historia, sigue vivo. Y mientras la noche cae sobre los templos olvidados, uno puede imaginar su nacimiento, su primera chispa, su promesa. Una promesa que aún resuena en la arena, en el agua y en el alma humana. Y así, bajo la mirada del tiempo, comenzó el sueño de Babilonia. Entre los muros que crecían hacia el cielo y los templos que reflejaban el brillo del sol naciente, una nueva era comenzó a latir en el corazón de Babilonia. La ciudad ya no era solo un conjunto de ladrillos y plegarias, sino una fuerza que aspiraba al orden y a la grandeza. Fue entonces cuando un nombre comenzó a resonar con poder y sabiduría. Hammurabi no nació entre lujos ni profecías, sino bajo la sombra serena del trabajo y la paciencia. Desde joven observó el fluir del Éufrates y comprendió que todo poder debía ser tan firme como su corriente y tan justo como su cauce. Cuando subió al trono, Babilonia era apenas una voz entre muchas en el vasto coro de Mesopotamia, pero él soñó con unificar esas voces en una sola melodía. Hammurabi no buscó la conquista por ambición, sino por convicción, la de que el caos debía ceder ante el orden y la injusticia ante la ley. Los pueblos vecinos se enfrentaban sin descanso, las alianzas se disolvían como la arena en el viento, y en medio de ese desconcierto, Babilonia se alzó con la serenidad de quien sabe esperar el momento justo. Hammurabi comprendió que la verdadera fortaleza no nacía de la espada, sino de la palabra escrita. Por eso, mientras los ejércitos marchaban hacia el norte y el sur, él reunía sabios, escribas y jueces en su palacio. Bajo las lámparas de aceite discutían los principios del orden y la justicia. Y de aquellas noches nació una de las obras más trascendentes de toda la historia humana: el Código de Hammurabi. Tallado en piedra negra, su escritura descendía como ríos de sabiduría sobre la superficie eterna. Cada ley era una semilla de equilibrio, una forma de dar estructura al caos. Decía que el fuerte no debía oprimir al débil y que el juez debía ser espejo de los dioses. En esas palabras, el mundo antiguo halló su primera noción de justicia. El pueblo lo escuchaba con respeto, porque en su voz se mezclaban el poder del rey y la calma del sabio. No hablaba con ira, sino con certeza. Sus decretos fluían como el agua que todo lo limpia, y su nombre se volvió sinónimo de equilibrio. Bajo su mandato, las ciudades antes enemigas fueron unidas bajo un solo estandarte. Los ríos fueron domados, los caminos reparados, y las torres se alzaron más altas que nunca. Los mercaderes regresaban a sus rutas, los templos florecían, y las tablillas de arcilla se multiplicaban en los archivos reales. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para contemplar la obra del rey. Hammurabi caminaba entre su pueblo sin escoltas, escuchando las voces de los ancianos y las quejas de los pobres. Creía que gobernar era también escuchar el murmullo de la multitud. Su justicia no era perfecta, pero en ella había un intento honesto de comprensión. En sus templos, los sacerdotes lo comparaban con el dios Shamash, señor del sol y la verdad. Se decía que su sabiduría brillaba con la misma claridad del amanecer, y en las noches, cuando las lámparas del palacio se apagaban, el rey escribía o meditaba en silencio. Sabía que todo imperio, por grande que fuera, dependía del equilibrio entre la fuerza y la razón. El viento del desierto traía rumores de rebelión y ambición, pero también susurros de admiración. Los pueblos conquistados reconocían su inteligencia, incluso cuando habían perdido la guerra, porque comprendían que Hammurabi no destruía, reorganizaba, restauraba, daba forma. En su reino, la ley se convirtió en el verdadero trono, y en torno a ella giraban tanto los hombres como los dioses. Los escribas tallaban sus normas en piedra con devoción, sabiendo que en cada golpe de cincel se grababa la eternidad.
Aquel código sobreviviría siglos, incluso cuando su ciudad cayera. Las generaciones futuras lo leerían y entenderían que, en medio de la antigüedad, alguien había soñado con un mundo justo. Así, Babilonia alcanzó su primera cima. Las cosechas eran abundantes, los canales brillaban como venas de luz, y los templos se alzaban sobre terrazas donde los pájaros anidaban. El pueblo creía que los dioses habitaban entre ellos, satisfechos por el orden que el rey había instaurado. Y sin embargo, en el horizonte las sombras comenzaban a alargarse, porque toda armonía contiene en sí misma la semilla del cambio. Hammurabi envejecía, y con él, su visión comenzaba a desvanecerse entre los murmullos del futuro. El mundo que había unido empezaba a recordar sus antiguas divisiones. Los ríos seguían fluyendo, indiferentes al destino de los hombres, pero las tablillas permanecían, y en ellas, su voz seguía hablando con la misma serenidad que un amanecer eterno. Que el fuerte no oprima al débil, repetían las inscripciones, y el eco de esas palabras cruzaba los siglos. Aún hoy parecen susurrar desde el polvo de la historia, porque donde hubo justicia verdadera, siempre queda una huella invisible. Así fue el reinado de Hammurabi, un tiempo de orden, de sabiduría, de aprendizaje, un respiro luminoso entre las tormentas del tiempo. Y cuando el rey cerró los ojos por última vez, Babilonia quedó en silencio, como si el mundo contuviera el aliento. Pero su obra ya era inmortal. El código sobrevivió a los templos, a los muros y a los reinos. Y aún ahora, bajo la arena, sigue dormido, esperando ser leído una vez más, porque en las piedras de Hammurabi, la humanidad escribió su primer espejo. Y ese espejo, aunque antiguo, todavía refleja lo que somos. En el rumor del viento aún puede escucharse su promesa: que haya justicia incluso cuando los dioses callen. Y así, bajo la luz del sol inmortal, el nombre de Hammurabi se grabó en el tiempo, y Babilonia por primera vez conoció el verdadero poder de la ley. Pero aquello solo era el principio de su esplendor. Dicen que hubo un tiempo en que Babilonia resplandecía como una joya bajo el sol del desierto. Sus muros, altos y majestuosos, parecían tocar el horizonte, y sus calles, rectas como la voluntad de los dioses, se extendían hasta perderse en la distancia. El aire olía a incienso y a arcilla húmeda, a flores traídas de tierras lejanas y al humo de los altares. Era una ciudad viva, palpitante, donde la fe y la ciencia se entrelazaban en una danza silenciosa. Cada amanecer, los rayos del sol doraban las cúpulas y los templos. Los sacerdotes ascendían lentamente las escaleras del Sigurat para ofrecer plegarias al cielo. Desde allí observaban los ríos como venas de un cuerpo sagrado. El Éufrates era el alma de la ciudad, y Babilonia era su corazón. En las terrazas, los escribas se inclinaban sobre tablillas de arcilla, dejando constancia de cosechas, tributos y sueños. La escritura cuneiforme se multiplicaba, transformando cada pensamiento en símbolo, y cada símbolo en eternidad. La palabra se convirtió en herramienta de poder, pero también en arte, y el conocimiento, custodiado por los templos, se transmitía de generación en generación. Los sabios estudiaban el movimiento de los astros y anotaban sus ciclos en tablillas cuidadosamente ordenadas. Creían que las estrellas eran señales divinas, que el universo hablaba en un lenguaje de luz. De esa contemplación nació la astronomía, la medida del tiempo y el calendario de las estaciones. Nada en Babilonia era casual. El paso de los días estaba regido por cálculos precisos y observaciones minuciosas. Así, el hombre comenzó a comprender los ritmos secretos del cosmos. La ciudad florecía también en las artes y la arquitectura. Los muros estaban cubiertos de relieves que contaban hazañas y mitos antiguos. En ellos, los dioses aparecían majestuosos, rodeados de símbolos de poder y fertilidad. Cada piedra parecía susurrar una historia. Cada puerta era un umbral entre lo humano y lo divino. El comercio se extendía hacia los 4 puntos del horizonte. Las caravanas llegaban desde tierras lejanas con oro, madera, especias y tejidos. Los mercados vibraban con voces y colores, y los artesanos moldeaban con paciencia figuras de arcilla, cobre y bronce. Todo se hacía con un sentido sagrado, como si el trabajo mismo fuera una ofrenda. Las mujeres tejían bajo la sombra de los templos, y los niños aprendían a contar con pequeñas piedras sobre la arena. La vida cotidiana era un reflejo del orden celestial. Las casas se construían con patios interiores, donde el agua corría en fuentes tranquilas. El sonido del agua era como una plegaria perpetua, recordando que la vida provenía del río. Por las noches, la ciudad dormía bajo un cielo infinito. Las lámparas de aceite parpadeaban como estrellas en las ventanas.
Los músicos tocaban arpas y flautas en las plazas, mientras los cuentos de los ancianos mantenían viva la memoria del pasado. Decían que en Babilonia no existía el silencio absoluto, porque incluso el viento tenía su canto, y en ese canto se mezclaban el rumor de los templos y el eco de las palabras sagradas. Los sacerdotes del dios Marduk recitaban himnos que hablaban del origen del mundo, contaban cómo los dioses habían separado el cielo de la tierra, y cómo el hombre fue creado del barro divino. Cada ceremonia era un recordatorio de la fragilidad humana ante lo eterno, pero también de su capacidad para crear, para ordenar, para comprender. Babilonia se convirtió en un espejo del universo, un reflejo del orden celestial en la tierra. Sus jardines eran oasis de sombra y perfume. Sus canales, espejos líquidos que multiplicaban la luz. En cada rincón, el hombre parecía dialogar con lo sagrado. Y sin embargo, la belleza de la ciudad no estaba solo en sus muros, sino en su alma. Era una civilización que entendía que el conocimiento podía ser tan sagrado como la oración, que observar el cielo era también una forma de fe. En las escuelas de los templos, los jóvenes aprendían a leer los signos del firmamento. Estudiaban matemáticas, medicina, leyes y poesía. Y en cada tablilla escrita se escondía un fragmento del espíritu humano. El tiempo de Babilonia fue un tiempo de equilibrio, un puente entre la tierra y el infinito, entre lo visible y lo invisible, entre el hombre y los dioses. En los banquetes del rey, los poetas recitaban versos que hablaban del amor y del destino. Los astrónomos, con ojos cansados, trazaban mapas de estrellas sobre tablillas húmedas. Y los sacerdotes, envueltos en túnicas de lino, encendían antorchas en los templos. Todo en Babilonia parecía moverse con un mismo compás, el de una civilización que había aprendido a vivir en armonía con el cosmos. Y sin embargo, en lo profundo del tiempo, nada permanece inmutable. Los ríos cambian su curso, las arenas cubren los caminos, y los imperios, por más majestuosos que sean, conocen el ocaso. Aún así, mientras las torres brillaban bajo el sol, nadie imaginaba la sombra que se acercaba, porque cuando un imperio alcanza su esplendor, también despierta los ojos de sus enemigos. Pero por ahora, la ciudad dormía tranquila. Su murmullo era un canto de plenitud. El viento soplaba sobre los jardines y las estrellas observaban desde lo alto, como testigos inmóviles de la eternidad. Y en el silencio de la noche, el alma de Babilonia parecía flotar entre el fuego y la arena. Una luz eterna, suspendida entre los ríos del tiempo. Si te gusta escuchar historias como esta, suscríbete y acompáñame cada noche. Porque hay civilizaciones que se apagan, pero sus ecos nunca dejan de hablar. Y Babilonia, en su esplendor, fue el susurro más hermoso de todos. Toda grandeza, por más brillante que parezca, guarda en su interior la sombra de su final. Así también ocurrió con el primer imperio babilónico, que nació del orden y del conocimiento, pero terminó desvaneciéndose entre las arenas del tiempo. Después de Hammurabi, los reyes que lo sucedieron heredaron un trono poderoso, pero también frágil. El equilibrio que él había construido comenzó a tambalearse. Las leyes seguían inscritas en piedra, pero los corazones de los hombres ya no las comprendían del mismo modo. El poder, que antes había sido una llama serena, se volvió un fuego inconstante. Los templos se llenaron de murmullos y los dioses parecieron guardar silencio. Las ciudades aliadas comenzaron a distanciarse, cada una buscando su propio destino. Y el orden que había unido a Mesopotamia empezó a fragmentarse, como una vasija que se agrieta lentamente. Los campos, antes fértiles, sufrían sequías cada vez más largas. El río, que había sido fuente de vida, traía ahora crecidas imprevisibles. Los canales se desbordaban, los cultivos se perdían, y el pueblo murmuraba que los dioses estaban enojados. En los mercados el comercio disminuía. Los viajeros llegaban con historias de guerra y hambre. Babilonia seguía hermosa, pero sus muros escondían un cansancio invisible. El esplendor se mantenía en apariencia, pero la armonía se había marchitado en silencio. En los templos, los sacerdotes repetían plegarias más largas, como si quisieran despertar a divinidades dormidas, y sin embargo, el cielo permanecía mudo. Los reinos vecinos, viendo la debilidad de Babilonia, comenzaron a avanzar. Desde el norte, los hititas, desde el este, los casitas. El viento traía consigo el sonido lejano de los ejércitos, y las torres de vigilancia encendían hogueras de advertencia. El miedo se extendió por las calles como un rumor oscuro. Los ciudadanos miraban al horizonte con incertidumbre, sabiendo que la gloria podía desaparecer en una sola noche. El palacio del rey se convirtió en un refugio de intrigas y dudas. Las alianzas que antes sostenían el trono se rompían una tras otra. Los generales discutían entre sí.
Los consejeros callaban, y el pueblo pedía un líder que devolviera el equilibrio. Pero no hubo otro Hammurabi. No hubo otra mente capaz de unir los fragmentos dispersos del reino. Los enemigos cruzaron los límites del imperio con rapidez y precisión. Los templos fueron saqueados, las tablillas destruidas, los jardines quemados, el humo cubrió los cielos, y el rumor del río se mezcló con los lamentos del pueblo. Babilonia, la ciudad de los dioses, ardía. Y mientras las llamas devoraban los muros, los sacerdotes entonaban sus últimas oraciones. Se decía que los dioses habían abandonado sus templos, regresando al cielo del que habían venido. Las estatuas sagradas fueron derribadas, los altares reducidos a polvo. En la confusión, el esplendor de siglos se desvaneció en unas pocas jornadas. Cuando los invasores finalmente tomaron la ciudad, no encontraron resistencia, sino silencio. Un silencio profundo, tan vasto como el desierto mismo. Los vencedores caminaron entre ruinas aún humeantes, sin comprender del todo la magnitud de lo que habían destruido. El río siguió fluyendo, indiferente, y sobre sus orillas, las tablillas de arcilla se agrietaban bajo el sol. Aquellas palabras que una vez fueron la voz de la justicia se deshacían lentamente. La civilización que había enseñado al mundo a escribir parecía borrar su propia historia. Pero la memoria de Babilonia no murió del todo. Entre las ruinas, algunos sabios escondieron tablillas, resguardando fragmentos de conocimiento. Sabían que los imperios pasan, pero las palabras pueden sobrevivirlos. Y así, en medio del caos, sembraron la semilla del renacimiento. Los casitas tomaron el control de la ciudad y reconstruyeron lo que pudieron. Su reinado fue largo, pero silencioso, como una pausa en la historia. Babilonia ya no era el centro del mundo, sino un eco lejano de su antigua gloria. Aún así, sus templos volvieron a llenarse de incienso. El culto a los dioses continuó, aunque los nombres cambiaran y las costumbres se mezclaran. La ciudad respiraba, débil pero viva, porque Babilonia, incluso derrotada, conservaba su espíritu. Durante siglos, sobrevivió a la sombra de otros imperios. Vio pasar el poder de los asirios, el esplendor de los hititas, la ferocidad de los medos. Y esperó. Esperó como el desierto espera la lluvia. Esperó como la piedra espera el sol. En las noches, el viento soplaba entre las ruinas y parecía pronunciar su nombre. Babilonia no había desaparecido, solo dormía. Dormía bajo la arena, bajo el tiempo, bajo los recuerdos. Y cuando todo parecía olvidado, cuando los siglos habían borrado casi por completo su voz, el destino volvió a mirar hacia ella. Porque ninguna ciudad nacida de los dioses puede permanecer en silencio para siempre. Y en el corazón de la antigua Mesopotamia, una nueva Babilonia comenzó a soñar con la grandeza. Pero eso sería otra historia. Si disfrutas escuchar estos ecos del pasado, te invito a quedarte un poco más. Suscríbete y acompáñame en este viaje por el tiempo, porque incluso en la caída, Babilonia seguía siendo eterna, y en el susurro de sus ruinas aún podía oírse el pulso de la historia. El tiempo, con su paso silencioso, cubrió las ruinas del antiguo imperio con una capa de polvo y olvido. Pero nada que alguna vez ardió con el fuego de los dioses desaparece por completo. Bajo el sol de Mesopotamia, Babilonia volvió a despertar. No fue un renacimiento repentino, sino un lento amanecer. Siglos después de su caída, una nueva dinastía surgió de entre las sombras, y al frente de ella, un hombre cuyo nombre volvería a resonar en los confines del mundo, Nabucodonosor II. Su llegada no fue solo política, sino simbólica. Era la respuesta del destino a la antigua promesa de grandeza. Nabucodonosor miró las ruinas del pasado y vio en ellas los cimientos del futuro. «Reconstruiremos Babilonia», dijo, y así piedra sobre piedra comenzó la obra. Los obreros regresaron a las murallas, los artesanos llenaron los talleres, y los templos se alzaron nuevamente hacia el cielo. La ciudad volvió a brillar como una joya entre los desiertos. Sus calles se adornaron con mosaicos de lapislázuli. Sus puertas se pintaron de azul profundo. La famosa puerta de Ishtar se convirtió en un umbral de gloria. Por ella desfilaban los ejércitos, los sacerdotes y los músicos que entonaban himnos al amanecer. Babilonia resucitaba, más espléndida que nunca. Nabucodonosor no fue solo un conquistador, sino un soñador. En su mente, la ciudad debía reflejar el cielo mismo. Sus palacios se cubrieron de mármoles y relieves que contaban la historia del universo. Los templos eran tan altos que las nubes parecían posarse sobre sus techos. En el centro de todo se elevó la Torre de Babel, una montaña hecha por manos humanas. Los babilonios la llamaban Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Era el intento del hombre por alcanzar lo divino.
Cada ladrillo llevaba inscrita una plegaria. Cada escalón era una súplica para tocar las estrellas. Y sobre las terrazas de palacio, Nabucodonosor mandó construir los famosos jardines colgantes. Dicen que lo hizo por amor a su esposa, Amitis, que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Para ella, el rey convirtió el desierto en un paraíso suspendido. Los ingenieros elevaron el agua del Éufrates con mecanismos secretos. El viento del oriente movía las hojas, y el perfume de las flores caía sobre la ciudad. Desde lejos, parecía que los dioses mismos habían descendido para vivir entre los hombres. El pueblo hablaba de milagro, los extranjeros de maravilla. Las caravanas llegaban desde Egipto, Persia, Fenicia y más allá. Traían oro, marfil y piedras preciosas. El nombre de Babilonia se pronunciaba con respeto, con envidia, con asombro. Era el corazón del mundo antiguo. Las tablillas de los escribas llenaban los archivos de sabiduría. Los astrónomos vigilaban el movimiento de las estrellas desde las torres. Los sacerdotes ofrecían incienso ante los altares, y el humo ascendía como un puente entre la tierra y el cielo. Bajo el reinado de Nabucodonosor, el conocimiento floreció. Se trazaron mapas del firmamento, se registraron los eclipses, se escribieron himnos que hablaban del ciclo eterno de la vida. Pero incluso en medio de tanta belleza, una sombra se extendía. El poder y la gloria, cuando se elevan demasiado, siempre atraen la envidia de los dioses. Algunos decían que Babilonia se había vuelto orgullosa, que su rey había osado igualarse con los cielos, y que los dioses, observando desde arriba, aguardaban el momento de recordarle su fragilidad. Aún así, en esos años, la ciudad fue el reflejo más luminoso del espíritu humano, un lugar donde la piedra, el agua y la palabra se unieron para desafiar al olvido. Cada noche, los jardines brillaban bajo la luna, y desde lo alto de sus terrazas, Nabucodonosor contemplaba el horizonte, creyendo que su obra duraría para siempre. Ignoraba que la eternidad tiene su propio lenguaje, y que incluso los imperios más bellos son solo respiraciones del tiempo. Pero mientras tanto, Babilonia era eterna en apariencia. Sus murallas abarcaban la magnificencia del mundo conocido. Su gente danzaba en los festivales de primavera, sus templos resonaban con cantos de esperanza, y bajo las estrellas los poetas escribían versos para honrar al rey. Decían que los dioses caminaban entre los hombres disfrazados de viajeros, y que cada palabra pronunciada en Babilonia tenía eco en los cielos. Durante un tiempo, la humanidad pareció reconciliarse con lo divino. El esplendor de Babilonia era tan grande que las otras naciones comenzaron a llamarla la puerta de los dioses. Y aunque el destino aguardaba paciente, esa noche, la ciudad dormía en paz. Su reflejo en el río era tan perfecto que parecía una segunda Babilonia bajo el agua. Y el viento, al pasar entre los jardines, susurraba el mismo secreto de siempre, que toda belleza nace, brilla y finalmente se desvanece. Dicen que los dioses de Babilonia no vivían en los cielos, sino entre los hombres. Sus templos eran sus casas, sus altares sus tronos, y las voces de los sacerdotes eran los ecos del universo. Cada piedra del sigurat, cada ladrillo del templo, llevaba inscrito el nombre de una deidad. Marduk, el Supremo, gobernaba sobre todos. Era el dios de la creación, el que trajo el orden del caos. Su templo, el Esagila, se elevaba como un corazón de fuego en el centro de la ciudad. Cada mañana, los rayos del sol lo tocaban primero, como si el cielo lo reconociera. Los sacerdotes despertaban antes del alba. Purificaban sus manos en agua del Éufrates. Encendían el incienso y pronunciaban los nombres sagrados. El humo ascendía lentamente, dibujando formas que parecían letras antiguas en el aire. Bajo las sombras del templo, el pueblo esperaba las bendiciones, porque en Babilonia la religión no era solo fe. Era el lenguaje mismo del mundo. Todo tenía un significado sagrado. La lluvia, el trigo, el canto de las aves. Nada era casual, todo era símbolo. Las estrellas, decían, eran los ojos de los dioses que observaban desde lo alto. Los escribas trazaban sus movimientos en tablillas de arcilla. Así nació la astronomía, hija del deseo de entender la voluntad divina. Los babilonios creían que el cielo era una escritura, y el hombre, su lector. Por eso miraban cada eclipse con temor y reverencia. El resplandor del sol oculto anunciaba cambios en el destino, y los reyes consultaban a los sacerdotes antes de decidir una guerra o una alianza. En sus mitos, el universo había nacido del sacrificio. El dios Marduk había vencido a Tiamat, la serpiente del caos. Con su cuerpo desmembrado formó el cielo y la tierra. De su sangre, los dioses crearon al hombre para que trabajara y los adorara. Así entendían la vida, como una ofrenda continua.
La humanidad era el eco de una batalla antigua, una chispa del orden nacida del abismo. Los templos guardaban estatuas colosales. Sus ojos de lapislázuli parecían vivos bajo la luz de las antorchas. Los fieles dejaban pan, miel y vino a sus pies. Y los sacerdotes susurraban oraciones que resonaban como cantos hipnóticos. En las noches sin luna, los músicos tocaban arpas y flautas ante los altares. Decían que el sonido complacía a los dioses y mantenía el equilibrio del cosmos. El silencio era un peligro, porque el silencio era olvido. Por eso Babilonia nunca dormía del todo. Sus templos siempre ardían con alguna lámpara. Su fuego nunca se apagaba. Era la llama de la memoria divina. Entre los mitos más antiguos estaba el de Gilgamesh, un rey que desafió a la muerte y buscó la inmortalidad. Sus aventuras se escribieron en tablillas, en un idioma que el viento aún repite. El poema hablaba de la tristeza de los hombres ante el destino, de la certeza de que todo lo que vive está destinado a desvanecerse, pero también del deseo de que algo permanezca: la palabra. Porque la palabra, decían, era el único puente entre los mortales y los dioses. Por eso escribían, registraban, narraban, no para recordar el pasado, sino para detener el olvido. En cada signo cuneiforme había un hechizo. Cada línea era una plegaria disfrazada de historia. Los templos de Babilonia eran centros de conocimiento. Allí nacieron las primeras bibliotecas, los primeros catálogos, los primeros intentos de entender el todo. El saber era sagrado, porque conocer era acercarse a lo divino. Los sacerdotes estudiaban las lluvias, los vientos, los sueños. Creían que los dioses hablaban a través de símbolos ocultos en la naturaleza. El vuelo de un ave, el reflejo de una estrella, el dibujo del humo. Todo era mensaje, todo tenía sentido. La vida misma era un texto que debía descifrarse con paciencia. Y Babilonia, decían, era su mayor palabra escrita, una ciudad que representaba el alma del hombre en su intento por alcanzar a los cielos. Su torre, la de Babel, era más que una obra arquitectónica. Era una oración hecha a piedra, un símbolo del deseo eterno de tocar lo inalcanzable. Cuando el viento soplaba en lo alto, parecía que los dioses respondían en susurros. Algunos sacerdotes afirmaban escuchar voces, otros decían que eran solo los ecos del río, pero todos coincidían en una cosa: Babilonia era el espejo del universo. Todo lo que existía en el cielo tenía su reflejo en la tierra, y el hombre era el guardián de ese reflejo. Las ceremonias del Año Nuevo, el Akitu, celebraban el renacer del orden. Durante días la ciudad se llenaba de procesiones, cantos y danzas. El rey bajaba del trono y se presentaba ante Marduk sin corona. El sumo sacerdote lo golpeaba suavemente, recordándole que aún era mortal. Si el rey lloraba, los dioses estaban complacidos. Era la señal de que la humanidad seguía recordando su fragilidad. Y entonces la ciudad se llenaba de júbilo. Porque en el llanto del rey, Babilonia encontraba su equilibrio. Así giraba el ciclo del mundo: humildad, gloria, caída y renacimiento. Los dioses lo sabían, y el hombre también. Por eso los mitos no eran solo historias, sino advertencias. Recordaban a cada generación que ningún poder es eterno, ni siquiera el de los reyes que construyen jardines suspendidos en el aire. En las noches tranquilas, los sabios miraban el cielo y pensaban: todo esto pasará, decían. Pero los dioses seguirán observando. Y cuando el silencio volvía, el murmullo del Éufrates repetía el mismo canto de siempre. El canto que hablaba del origen, del tiempo y del retorno. Babilonia, en su sabiduría, sabía que el fin era solo otra forma de comienzo. Y así, entre templos y estrellas, siguió venerando el misterio. Porque en el fondo sabían que los dioses también soñaban con los hombres. El esplendor de Babilonia comenzó a desvanecerse como la luz del crepúsculo sobre el desierto. No fue una caída repentina, sino una lenta respiración del tiempo. Los mercados aún brillaban. Los templos seguían abiertos, los cantos continuaban. Pero en el aire se sentía una quietud distinta, una calma que precede a la tormenta. Nabucodonosor II había muerto, y tras él vinieron reyes menos sabios, más frágiles ante el poder. El trono de Babilonia se volvió un espejo agrietado donde se reflejaban las ambiciones humanas. Mientras tanto, lejos, un nuevo sol se alzaba en el horizonte oriental. Era el imperio persa, guiado por un hombre cuyo nombre sería recordado por siglos: Ciro el Grande. No buscaba destruir, sino unificar. Su ejército avanzaba con firmeza, pero también con una extraña serenidad. Las ciudades que conquistaba no eran arrasadas, sino incorporadas.
Los pueblos que se sometían conservaban sus dioses y sus templos. Ciro no imponía la fe, ofrecía respeto. Y esa fue su mayor fuerza. Cuando sus emisarios llegaron a las fronteras de Babilonia, muchos ya lo consideraban un libertador. Dentro de la ciudad, el rey Nabónido había perdido el favor de los sacerdotes. Había descuidado el culto a Marduk y preferido a otros dioses. El pueblo lo miraba con recelo. Los templos estaban inquietos, y los augurios eran oscuros. Los presagios se multiplicaban en el cielo. Eclipses, tormentas, temblores. Los sacerdotes decían que los dioses estaban cambiando de morada, y cuando las tropas persas cruzaron el Éufrates, apenas encontraron resistencia. Dicen que el río mismo, desviado por los ingenieros de Ciro, abrió el camino bajo las murallas. Esa noche los soldados entraron silenciosos, sin saquear, sin gritar. Babilonia cayó sin batalla, como si se hubiera rendido al destino. El pueblo despertó y encontró un nuevo rey. Ciro entró en la ciudad con respeto, ofreciendo sacrificios a Marduk. Ordenó que no se tocara templo alguno, que las puertas sagradas permanecieran abiertas. Y los sacerdotes, viendo en él un hombre piadoso, lo proclamaron elegido de los dioses. Así terminó el imperio babilónico, no con fuego, sino con un suspiro. Los cronistas escribieron que la ciudad no lloró, solo guardó silencio, un silencio profundo, como el de una llama que se extingue suavemente. Los persas restauraron los cultos, liberaron a los pueblos cautivos, entre ellos los hebreos, que regresaron a su tierra tras décadas de exilio. El mundo antiguo se transformaba, y Babilonia pasaba a ser parte de algo más grande. Sus torres seguían en pie, pero su voz se apagaba. El poder había cambiado de manos, y con él el curso de la historia. En los templos, los sacerdotes encendían las lámparas con manos temblorosas. Sabían que los dioses no habían muerto, solo se habían vuelto más silenciosos. El Éufrates seguía su curso, indiferente. Sus aguas reflejaban las estrellas con la misma calma de siempre. Los mercaderes aún cruzaban los puentes, los niños aún jugaban en las plazas, pero el alma de la ciudad había envejecido. El esplendor de los jardines se marchitaba lentamente bajo el sol del olvido. La torre de Babel, símbolo de su orgullo, comenzó a erosionarse. Ladrillo por ladrillo, el tiempo reclamaba su herencia. Y los poetas, con voz serena, escribían los últimos himnos a Marduk. Todo lo que se eleva, cae, decían. Y toda ciudad, por grandiosa que sea, termina por dormir bajo la arena. Aún así, la caída de Babilonia no fue el fin de su espíritu. Su conocimiento, sus leyes y su escritura viajaron con los sabios hacia otras tierras. Los persas copiaron sus métodos, sus calendarios y su ciencia. El eco de sus escuelas resonó en todo el mundo antiguo. Porque los imperios caen, pero las ideas sobreviven. Y Babilonia, incluso derrotada, seguía enseñando. Los sacerdotes antiguos se convirtieron en consejeros del nuevo reino. Los escribas tradujeron tablillas. Los astrónomos enseñaron a leer los cielos. Nada se perdió del todo. Solo cambió de forma, como el agua que fluye de un cauce a otro. Ciro el Grande ordenó grabar su decreto en un cilindro de arcilla. Allí proclamó la libertad de culto y el respeto a todos los pueblos. Ese cilindro, siglos después, sería llamado la primera Declaración de Derechos Humanos. Y aunque pocos lo saben, su espíritu provenía de las leyes de Hammurabi y del pensamiento babilónico. Así, la sabiduría de Babilonia se fundió con la del Nuevo Mundo. Las estrellas sobre el Éufrates continuaron brillando. Las noches seguían tibias, los vientos aún traían el aroma del incienso. Pero ya no se escuchaban los tambores de los festivales ni las oraciones de la Kitu. Solo el susurro del río, que repetía una historia milenaria. Los ancianos decían que si uno escuchaba con atención, podía oír el eco de los sacerdotes antiguos. Y que entre las corrientes del agua aún se escondían los nombres de los dioses olvidados. Así terminó Babilonia. No con ira, sino con melancolía. Y aunque su reino desapareció, su sombra se quedó impresa en la memoria del mundo. Porque ningún poder es eterno, pero algunos sueños no saben morir. Babilonia cayó hace miles de años, pero su voz aún recorre los ríos y las arenas del tiempo. El Éufrates sigue fluyendo como si contara los secretos de sus antiguos habitantes. Sus murallas han sido polvo. Sus templos han desaparecido, pero su espíritu permanece. Cada tablilla de arcilla, cada inscripción cuneiforme, conserva la memoria de una civilización que quiso comprenderlo todo. Sus leyes, escritas con cuidado, marcaron el camino de la justicia.
Hammurabi enseñó que la palabra escrita puede ordenar el mundo. Los matemáticos de Babilonia descubrieron los secretos de los números y las estrellas. Sus astrónomos nos enseñaron a medir el tiempo y a leer el cielo. Los poetas, los músicos, los sabios y los sacerdotes dejaron un eco que aún nos habla. Aunque los imperios caen, las ideas sobreviven. Las ciudades se destruyen, los reyes mueren, pero la sabiduría perdura. Babilonia nos enseñó que la belleza puede levantarse de la arcilla y el barro, que el hombre puede soñar con tocar el cielo y construir jardines suspendidos en el aire, que incluso en la caída la memoria puede mantenerse viva. Los dioses de Babilonia ya no caminan entre nosotros, pero sus historias siguen resonando. Cada mito, cada símbolo, cada ritual nos recuerda nuestra fragilidad y nuestro ingenio. Las tablillas que registraban eclipses y estaciones nos enseñan que el mundo es orden y caos al mismo tiempo, que todo nacimiento lleva consigo la semilla del final, y que toda muerte deja espacio para un nuevo comienzo. Los imperios modernos heredan sus leyes y su ciencia, incluso sin saberlo. El concepto de justicia, la organización de la sociedad, la observación del cosmos, todo proviene de aquellos que caminaron junto al Éufrates. Incluso nuestras palabras, nuestro modo de contar historias, nace del deseo de inmortalidad que poseían los babilonios, porque cada signo cuneiforme fue un intento de vencer al olvido. Cada poema, un puente entre la tierra y el cielo. Babilonia nos recuerda que la humanidad siempre busca trascender, que la búsqueda del conocimiento y la belleza es más eterna que cualquier muro de piedra. Sus jardines colgantes fueron una metáfora de nuestra capacidad de crear y amar. La Torre de Babel nos habla de nuestra ambición y de la humildad que debemos recordar. El silencio que siguió a su caída nos enseña que la calma también es sabiduría, que el tiempo, paciente, recoge las historias y las preserva para quienes saben escuchar. Cada noche, cuando el viento cruza los desiertos de Mesopotamia, parece repetir sus nombres antiguos: Marduk, Istar, Enlil, Ea. Los dioses y los hombres conviven en la memoria del mundo. Y en cada estrella que brilla sobre el Éufrates hay un eco de sus sueños. Si cierras los ojos, puedes imaginar la ciudad en su esplendor. Sus murallas azuladas, los templos que tocaban las nubes, el perfume de sus jardines. Puedes escuchar el murmullo de los sacerdotes, el canto de los músicos, la risa de los niños, y entenderás que nada muere completamente, porque todo aquello que se recuerda sigue vivo. La historia de Babilonia nos enseña paciencia y humildad. Nos recuerda que el poder es efímero, pero la sabiduría perdura, que la belleza puede ser temporal, pero la inspiración es eterna. Cada lección, cada mito, cada descubrimiento sigue formando parte de nuestro mundo. Desde nuestras leyes hasta nuestra literatura, desde la astronomía hasta la filosofía, su sombra es palpable, y al reflexionar sobre ella, comprendemos que somos parte de un hilo que conecta generaciones. Babilonia nos invita a mirar el cielo, a estudiar las estrellas, a escribir nuestras palabras, a construir y soñar, sabiendo que algún día otros escucharán nuestro eco. Porque el hombre, como Babilonia, siempre busca dejar huella, y aunque los imperios cambien, siempre hay un hilo invisible que une pasado y presente. Cada noche, en Historias del Anochecer, recordamos a esas ciudades que enseñaron al mundo a soñar. Y Babilonia es quizás la más sabia de todas. Nos habla de equilibrio, de orden, de caos y de esperanza. Nos habla de que la vida es un ciclo de creación y disolución, que la historia no es solo hechos, sino también memoria y reflexión. Cada ladrillo, cada tablilla, cada mito nos recuerda quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, cargando siglos de aprendizaje. Por eso, aunque sus murallas se derrumbaran, aunque su gloria se desvaneciera, su legado permanece. Cada ley, cada descubrimiento, cada historia escrita nos conecta con la antigua Mesopotamia. Nos recuerda que somos herederos de sus sueños y que, al igual que ellos, debemos contemplar el cielo y preguntarnos qué podemos crear. Babilonia nos enseña a soñar con grandeza, pero también a respetar los límites del tiempo. A entender que todo lo que nace debe aprender a morir, y que toda muerte prepara un nuevo amanecer. Así, su historia se convierte en espejo y guía. Nos invita a la reflexión tranquila, al estudio paciente, a la admiración silenciosa, y nos recuerda que, aunque el mundo cambie, algunas voces nunca desaparecen. Si te ha gustado este viaje, suscríbete y acompáñame cada noche a escuchar estos ecos antiguos. Tu like ayuda a que más personas descubran las maravillas de civilizaciones olvidadas. Cuéntame en los comentarios qué parte de Babilonia te gustaría explorar en otro video. Y si ya estás suscrito, gracias por seguir compartiendo conmigo estas noches de historia. Porque al final, escuchar y recordar es también una forma de eternidad.
Babilonia cayó hace miles de años, pero su legado sigue vivo. En cada ley, en cada palabra escrita, en cada historia que aún nos enseña a soñar. Gracias por acompañarme una noche más. Aquí en Historias del Anochecer.